estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos, sean bienvenidos todos. Sabiduría para amar al prójimo se titula nuestro devocional de hoy, 18 de noviembre de 2023. Pero como siempre vamos a orar antes de empezar nuestra meditación. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra diaria que tú nos das. Sigue transformando nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en todo lo que necesitamos. Padre, te damos también la gloria, la honra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Proverbios, en esta oportunidad con el capítulo 19, versículos del 1 al 17. Más vale ser pobre y honrado que necio y calumniador. No es bueno el afán sin reflexión, las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso no saldrá bien librado. Al que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo, al mentiroso le espera la muerte. No es propio del necio hacer derroche de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugido del león, pero su buena voluntad es como rocío sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre, como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casa y riquezas, del Señor la esposa inteligente. La pereza hace dormir profundamente y el perezoso habrá de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida, el que desprecie la enseñanza del Señor muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. Sabemos que la palabra de Dios nos corrige, nos instruye y nos prepara para toda buena obra. Concretamente, el libro de Proverbios establece una línea de conducta, un patrón de comportamiento que somos llamados a tener. Y cada vez que leemos y meditamos estos proverbios, es como tener delante de nosotros un espejo, cuyo reflejo nos va a hacer comprender si estamos siendo impregnados del carácter de Cristo, si estamos permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, nuestros corazones, o si estamos en camino hasta llegar a la talla de madurez espiritual. En los primeros 3 versículos, la palabra de hoy habla de las características de la persona necia. Es quien no tiene ciencia, quien se afana sin reflexión, que tiene decisiones precipitadas, que los conlleva a cometer errores, pero sobre todo que pierde su camino. Y esto nos hace recordar a Proverbios 4:5. La palabra dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras, ni te apartes de ellas. De la boca de Jehová viene la inteligencia, el conocimiento. De la palabra de Dios viene la sabiduría, y precisamente el Señor nos hace recordar que meditemos día y noche en su palabra, que no la olvidemos, que no nos apartemos de ella, porque conoce nuestra condición humana, emocional, que muchas veces queremos hacer lo que nos parece, de que nos dejamos llevar por las apariencias de lo que está delante de nosotros, pero nuestra conducta tiene que estar refrendada acorde a la palabra de Dios. Entonces,
debemos de tener en cuenta que para caminar por la senda correcta debemos de tener sabiduría. ¿Y cómo? Adquiriéndola a través de la obediencia, de la reverencia a Dios. Más adelante, en los versículos 4, 6 y 7, habla de las riquezas atraen muchos amigos, que todos son amigos del hombre que da, del hombre generoso, y también que las personas se alejan o desprecian más aún al pobre. Y esto podemos ver con mayor frecuencia en el mundo con el clasismo. Estas personas que se perciben superiores respecto a las personas que no tienen las mismas condiciones, pero también puede encajar en este grupo, este contexto de aquellas personas interesadas que buscan congraciarse o caminar con las personas esperando tener una ventaja para sí mismas o buscando tener una influencia o una oportunidad o un provecho. Estas conductas camufladas tarde o temprano salen a la luz. Dios no tiene favoritos, cuanto más nosotros que seguimos a Cristo no lo debemos tener. Nosotros valoramos a todos por igual, y más aún teniendo en cuenta que todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo, cuyo valor no tiene límite. Entonces, estas prácticas están totalmente alejadas de la iglesia de Dios. Más aún, cuando leemos también más adelante en los versículos 5 y 9, habla sobre el testigo falso. En 2 oportunidades lo menciona, que no quedará sin castigo, que el que dice mentiras no escapará, y el que dice mentiras perecerá. Entre las 7 cosas que aborrece el Señor se encuentran el testigo falso y la lengua mentirosa. Entonces nosotros también somos llamados a aborrecerlo. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es verdad, contiene promesa de vida eterna, todo lo que está escrito se cumple. Entonces nosotros somos llamados a practicar la verdad, a conducirnos de manera genuina, de manera honesta. Sabemos quién es el padre de la mentira. Entonces, todo lo que sea concebido en verdad va a tener esos frutos de verdad. Nos vamos al versículo 17, que dice: un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. El Señor discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y todo lo que hagamos de manera genuina es hacerlo al mismo Señor. Y eso nos lleva a Mateo 25:40. En la versión de Dios habla hoy, que dice: el rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Toda buena acción que usted haga definitivamente va a ser retribuida por el mismo Dios. Y dejé para el final los versículos 8 y 16, que dice: el que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. Y el 16: el que cumple el mandamiento protege su vida, el que desprecia la enseñanza del Señor muere. Somos llamados no solamente a ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Esto en muestra de obediencia y amor a Dios en primer lugar, pero también como una muestra de amor propio. Y un beneficio de poner en práctica lo aprendido es que guardamos, protegemos nuestra vida y prosperamos en toda área.
somos llamados el día de hoy a reflexionar sobre cómo adquirir y poner en práctica la sabiduría para amar al prójimo, para guardar la palabra de Dios día y día, para no apartarnos del camino correcto, para hacer las cosas conforme a lo que está escrito y sobre todo para tener esa vida con esos principios bíblicos y también fomentar ese amor al prójimo. Les animo, hermanos, a que continúen reflexionando la palabra de hoy. El Señor les va a hablar. Búsquenlo en oración, busquen tener revelación y también seamos humildes para reconocer nuestros errores, para pedir ayuda a Dios, para mejorar y sobre todo para ser esos discípulos de Jesús conforme a su carácter. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Estar contigo